Si sois esa clase de fotógrafos que bien en estudio o en exteriores sois de conectar vuestra cámara al ordenador, al portátil o incluso al iPad para ver las fotos en una pantalla más grande que la propia pantalla de vuestra cámara, estáis de suerte, porque esos cables tan complicados, tan delicados y tan naranjas ahora son amarillos y mucho más resistentes. Os lo cuento después de la intro. Muy buenas a todos, mi nombre es Antonio García y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablar sobre Tethering. Tethering es la forma en la que nosotros conectamos nuestra cámara al ordenador para ver, volcar y tener una copia de seguridad de nuestras fotografías directamente en el ordenador. Y a la vez, simultáneamente, poder ir haciendo revelado mientras estamos haciendo la propia sesión de fotos, ya sea en el estudio, como he dicho antes, o en exteriores, porque podemos llevarnos el portátil y en cualquier localización conectar nuestra cámara al portátil o incluso a un iPad. Como muchos de vosotros sabréis, la aplicación estrella para hacer este tipo de tareas es Capture One, pero no quiero dejar de decir que con Lightroom también podéis hacer este tipo de tareas, este trabajo, este flujo de trabajo de captura conectada al equipo también está disponible en Lightroom. Aunque a mí me funciona peor y por eso utilizo Capture One, que además ha renovado su interfaz, ha renovado sus versiones móviles y ahora tanto en iPad como en iPhone es mucho más fácil conectar la cámara a estos dispositivos con cable o incluso de forma inalámbrica. No me voy a centrar en eso porque este no es un vídeo patrocinado ni por Capture One ni por estos cables que os he enseñado aquí, que son los de Cobra Tether y sobre los que voy a hablar un poquito más adelante. Aunque sí es cierto y tengo que reconocer que han sido una gran sorpresa, pero no me han pedido en absoluto que haga un vídeo patrocinado ni un vídeo enseñando las virtudes que tienen. Lo voy a hacer porque a mí me gusta y porque me interesa. Creo que os puede interesar, pero sobre todo sí que quiero introduciros en cierto modo al mundo del tethering. ¿Para qué puede ser interesante trabajar conectado al ordenador? Pues bien, como ya os he dicho antes, hay dos ventajas principales. La primera de todas es, obviamente, que vamos a ver nuestras fotos en una pantalla más grande. Esto ya lo podíamos hacer con las aplicaciones nativas de las cámaras en iPad o en iPhone, porque podíamos conectarlas bien a través del Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, y volcar las fotos para poder verlas en el iPhone o poder verlas en el iPad directamente. La diferencia es que en esos casos, en los casos de las aplicaciones de las propias cámaras, lo que se vuelca es un archivo JPG, no es el RAW directo de la cámara. Entonces, la ventaja es obvia, podemos ver las fotos en nuestro ordenador o en el iPad, iPhone, en fin, etcétera. Pero bueno, me voy a centrar, voy a decir ordenador todo el rato para no liarlo. Podemos ver las fotos en nuestro ordenador, pero no solo eso, sino que vamos a tener los archivos RAW originales. Es decir, que vamos a tener a la vez una copia de seguridad, porque podemos configurar que las fotos se queden en la tarjeta de memoria y a la vez en nuestro ordenador. Esto de la copia de seguridad ya sería un punto bastante fuerte a favor, pero es que además hay un segundo punto muchísimo más importante, que es el del flujo de trabajo. Durante la propia sesión vamos a poder hacer un revelado de las fotos y en el caso de Capture One, además, esto se hace de una forma muy nativa porque el último revelado que hagas a la foto se va a ir trasladando a las siguientes fotografías que vayas tomando. Con lo cual, una vez hagas un ajuste de un virado de color, de un control de contraste o de un blanco y negro, ese mismo ajuste se va a ir copiando a las siguientes fotografías que hagamos, conformando un flujo de trabajo súper cómodo. Es por este motivo que desde hace muchísimos años, tanto en mis propios trabajos como sobre todo en workshops, clases, etcétera, me gusta trabajar conectado al ordenador, porque de este modo el cliente puede ver en el ordenador en grande qué es lo que estamos haciendo y puede dar su punto de vista o dar directamente su ok al trabajo que estamos realizando. Podemos ir haciendo revelados sobre la marcha y en el caso de workshops, clases, etcétera, pues también
podemos enseñar los resultados que estamos teniendo sin tener que ir yo con la cámara pasándosela a todos los asistentes, que es un poco tedioso. Como podréis imaginar, para asumir tal transferencia de datos a tanta velocidad necesitamos cables USB muy potentes, porque la conexión se hace por cables USB. Teníamos una serie de cables que se llamaban Tether Tools, antes eran los únicos que habían, que eran estos cables naranjas, seguramente los conocéis o los habréis visto. Yo tenía un problema con ellos, es que eran bastante rígidos y además muy endebles. Este lo rompí, este me lo cargué, este también me lo he cargado, que era un alargador, y tenía 2 o 3 más que creo que los he tirado. O sea, un mogollón de cables bastante serio y bastante caro, que pues bueno, pues al final me los iba cargando con tirones o con golpes o bueno, pues que, yo qué sé, no sé si es culpa de ellos o que yo soy muy poco cuidadoso. El caso es que desde hace unos cuantos meses ha surgido otra marca, sobre todo aquí en Europa, que es súper interesante y que se llama Cobra Tether. Son unos cables amarillos que tienen también, además de USB-C, pues las diferentes conexiones y puertos USB. Puedes comprar el que necesites. Son un poco más económicos y sobre todo mucho más rápidos y mucho más resistentes. A mí la verdad es que me han sorprendido muchísimo y por eso también quería aprovechar para enseñároslo. Abajo en la descripción os voy a dejar enlaces de compra. Yo suelo comprar en Fotografía Arte, pero vamos, que los tienen en muchas otras tiendas. El funcionamiento de estos cables es muy intuitivo. Simplemente tenéis que conectar uno de los extremos del cable a la cámara y el otro al ordenador. Dependiendo de los puertos que tengáis o de la longitud del cable, es posible que uno de los extremos sea el que tiene que ir a la cámara y el otro sea el que tiene que ir al ordenador. Este cable es de 5 metros y es bidireccional, así que tenemos por este lado un puerto directo y por el otro lado un puerto en codo, así que podéis elegir poner uno en un lado u otro en el otro lado. Pero concretamente, y en el caso de este, que es un alargador, esta parte de aquí, que es la que sirve de alargador, es la que tiene que ir a la cámara o al otro extremo del cable, para que me entendáis. Y este de aquí, este extremo sí que tiene que ir, aquí lo está indicando, al ordenador, porque este cable es unidireccional. Ahora eso sí, son 10 metros. En el caso de este cable, que son 5 metros, no solo es bidireccional, sino que además transmite 10 gigas por segundo y tiene una capacidad de carga de 100 vatios. Es decir, que os carga la cámara. A mí eso me parece muy cómodo. En cualquier caso, sí que es cierto que una vez conectéis la cámara al ordenador, tenéis que arrancar el software, bien Lightroom, bien Capture One. En alguna ocasión vais a tener que hacer una pequeña configuración en vuestra cámara. Si cuando conectáis el cable con Capture One activado no os aparece la cámara directamente en Capture One referenciada, es posible que en la cámara os esté preguntando cuál es el modo de conexión que tenéis que aplicar, porque bueno, pues estos cables pueden conectar como medio de almacenamiento masivo, como unidad de disco duro para volcar las fotos, o bien en el modo que tenéis que seleccionar para hacer el tethering, que aquí está marcado, toma remota, PC remoto. Esto es así en Sony, en otras marcas seguramente sea otro nombre, pero es muy fácil identificarlo. Una vez ya lo tengáis conectado y veáis en Capture One los parámetros de cámara y que está efectivamente conectada, simplemente haréis la foto y se volcará el archivo original, el RAW, directamente a la cámara. Hay varios modos de configuración, de hecho, en Sony tenéis varias formas de configurar para simplemente, pues en vez del RAW pasar el JPG o en vez del RAW completo pasar una versión de 2 megas, este tipo de cosas. En el menú de vuestra cámara vais a poder encontrar todas esas opciones, configuraciones e incluso en muchas ocasiones, como en el caso de esta Alpha 7 IV de Sony, hacer la conexión directamente sin cable por Wi-Fi, bueno, por Wi-Fi. Va un poco lento, así que en ese caso recomiendo que configuréis la cámara en RAW más JPG y que mandéis a Capture One solo el JPG, así como consejo que os doy. Como estáis viendo en la sesión que os estoy enseñando de recurso, tenemos también una ventaja si usamos el ordenador, pero sobre todo si usamos el iPad, ya que podemos poner
el iPad muy cerca de donde está la modelo y puede ver muy directamente cuáles son las fotos, cuáles son los resultados directamente que estamos consiguiendo, incluso con un revelado muy cercano al revelado final. Podemos revisar las fotos juntos, podemos crear en cierto modo ese mood en el que tanto la modelo como el fotógrafo estamos creando la fotografía juntos. Y esto a mí, sinceramente, me ayuda muchísimo a que la modelo entre en el ambiente, en el juego que yo le estoy proponiendo. En la aplicación de Capture One para iPad el proceso es el mismo, simplemente conectáis el cable a la cámara y a correr. Ya directamente os aparecerá el modelo de cámara y podréis configurar una carpeta donde se almacenarán todas las capturas directamente en RAW. Luego en el administrador de ficheros podéis acceder y pasar las fotos a un disco duro porque la nube de Capture One es bastante lenta. Así que yo os recomiendo que conectéis un disco duro externo y os saquéis las fotos directamente en RAW o que directamente volquéis por la cámara, aunque bueno, si queréis trabajar directamente las fotos en Capture One, pues no tenéis que hacer nada y luego ya simplemente haréis vuestra copia de seguridad. Un detalle que también es interesante es que si tenéis la cámara en un trípode, por ejemplo, no hace falta ni siquiera que hagáis la foto pulsando el disparador de la cámara, ya que como veis en la aplicación de Capture One, en cuanto pincháis la cámara y la conectáis al ordenador o al iPad, aparece un botón de disparo que podéis pulsar y directamente la cámara hará el proceso de enfoque y disparo. Así que de nuevo, esto nos da otra ventaja muy útil y es poder tener la cámara en cualquier sitio, incluso en un trípode en lo alto haciendo una toma cenital de producto, de bodegón, de comida, de lo que queráis. Y si la cámara no es fácilmente accesible, no es problema porque se puede administrar y se puede manejar en remoto. Como veis, todo son ventajas y todo es muy cómodo. Lo único que tenéis es que adaptar un poquito vuestro flujo de trabajo si creéis que os puede resultar más cómodo tener las fotos ya directamente en el ordenador sin necesidad de volcar tarjetas, etcétera. Y sobre todo si queréis dar un pequeño plus de profesionalidad delante de vuestros clientes. Creedme que en este tipo de casos, tanto si tenéis un asistente digital, un retocador o alguien que os esté ayudando durante la sesión, como si estáis vosotros solos, delante del cliente vais a dar muchísima mejor imagen, un aspecto mucho más profesional y mucho más control en vuestras fotografías en el acabado final, sobre todo si utilizáis estos cables de Tethering. Hay un truco además, porque como ya os he dicho antes, yo me he cargado muchos cables. Estos están aguantando, la verdad es que funcionan muy bien, pero siendo un poco listo, os voy a contar a los que habéis estado aquí hasta el final del vídeo, os voy a contar un pequeño truco que estoy aplicando últimamente. El cable que más estoy usando es este de aquí, este Cobra Tether de 10 metros. Como veis, tiene una extensión aquí USB-C, es un prolongador de señal, que de hecho tiene aquí, podéis ver, un potenciómetro. O sea que este cable nos da bastante velocidad y es muy cómodo, es muy largo, son 10 metros, pero sobre todo al final lo que es un alargador. ¿Qué puede tener de utilidad el que yo esté usando un alargador? Pues bueno, si junto estos dos tendría 15 metros de longitud. Pero no necesito tanto en mi estudio, con 10 metros tengo suficiente. Ahora, eso sí, puedo aplicar, estoy buscándolo, puedo utilizar en vez de un cable de Tethering un cablecillo, un latiguillo que sea un pelín más corto, pero que sea de mucha velocidad, que sea un cable de alta velocidad. Con esta combinación yo tengo 10 metros y como siempre el puerto que se me rompe, el lado que se me rompe es el que conecta con la cámara. Si yo utilizo un latiguillo de estos que es muy barato en realidad, pero que ya me da bastante velocidad, no tengo tanto miedo de que se rompa porque lo voy a poder sustituir por este otro latiguillo, que además también me daría conexión USB 3 para otras cámaras, o por este latiguillo que tiene una conexión USB normal, o por este otro latiguillo que también lo tengo, que también sé que es un cable de alta velocidad USB, pero es más barato, o por este otro latiguillo. Así que tengo pequeños cablecitos que si se me rompen no me generan el drama que me genera tener que comprar un cable nuevo o un cable de estos completamente nuevo, ya que al final pues tienen un precio bastante alto. Pero estos de aquí, la verdad es que
como son cortitos, son bastante baratos y nos van a solucionar en cierto modo el problema de que siempre hay algún tironcito de aquí. Hay placas para agarrarlos, etcétera, pero siempre al final es de ahí es de donde se rompe el cable, así que con eso yo personalmente estoy muchísimo más tranquilo. Espero que este consejito último del final os ayude a los que tenéis experiencia utilizando Tethering y sufrís rompiendo cables de Tethering, y a los que no hayáis usado Tethering espero haberos picado un poquito la curiosidad y que por lo menos lo probéis a ver si os conviene, os ayuda o bueno, en fin, aligera vuestro flujo de trabajo. Yo por mi parte me voy a despedir, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre al pie del cañón y espero veros en algún otro vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, comentad aquí abajo, un like siempre ayuda y sobre todo que os suscribáis, ya que todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita ahí os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.